Conducido por Rosario Salazar. Debate, Entrevistas y análisis. Ecovoce, Por YMKE Mundial. de la mano con el pueblo. Buenos días a todos nuestros ecusuarios. 9 de octubre, casi que se cumple hoy un mes de los, vamos a llamarlo, o estamos a 3 días del Día de la Raza. Y ya desde los años 70 se le compuso esta canción de Rubén Blades, Willy Colón, hacia la diosa, la reina, el mito. Todas estas cosas las vamos a abordar hoy en el programa El mito de María Leonza. Y para eso hemos invitado a Daisy Barreto, que es una doctora en antropología que ha dedicado su investigación alrededor de este tema, y un tema que para los venezolanos y en especial en este momento para los caraqueños ha sido emblemática la discusión que se da en relación a un patrimonio que es de la ciudad, puede decir la COPRE o la UCB, que fue donada por el presidente de aquel momento, Pérez Jiménez, a la Universidad Central, pero su ubicación a la puerta de entrada de la ciudad ha sido emblemática. Hemos crecido todos viendo a María Leonza. Por eso resultó sorprendente hace unos meses cuando empezó a crecer el indio Huaycaipuro que ubicaron en la Fajardo, de una escala además muy extraña y con unos símbolos que todavía estamos tratando de descodificar. Y en este momento nos conseguimos que hay un grupo que dice que fue rescatada del oscurantismo que la tenían dentro de los galpones, y otros dicen que debe ir a un museo porque es una obra de arte, y otros dicen que la van a llevar a su lugar, que es en Sorte. Pero hay mucho, en medio de esto hay mucho ruido, y claro, queremos clarificar con ustedes y que participen en este tema, porque ha sido para muchas personas, sobre todo los seguidores de María Leonza, que ellos se denominan los María Leonceros, ha sido un tema de discusión en estos días, y más para una ciudad que se ve en cada instante, en cada momento, cómo estas cosas afectan la imagen, el sentido de pertenencia, y sobre todo de la noche a la mañana sustraen de ese imaginario o traen una nueva discusión sobre este tema. Bueno, vamos a darle la palabra a Daisy Barreto, profesora de la Universidad Central de Venezuela, doctora en antropología y especializada con el tema de María Leonza. Y sobre todo un tema muy importante. Es una de las personas que estuvo hasta el último momento con la sacerdotisa, justamente Beatriz Beitané, que se denominaba ella así la sacerdotisa de María Leonza. Muy buenos días, Daisy. Muy buenos días, Rosario. Muchísimas gracias por permitirme esta comunicación por la radio, que pues llega ampliamente a gran parte del país tu programa. Daisy Barreto, este tema, ¿cómo ha sido tomado y cómo lo interpreta en el marco de que se están llevando un patrimonio a un lugar natural que se dice que es la montaña María Leonza, o es que va hacia otro sitio? Hay tanta confusión que nos gustaría saber qué opina y qué conoce sobre la situación planteada. Bueno, primero me es necesario informar que yo soy antropólogo y que la antropología es una disciplina científica, y que su interés no es entrar dentro de la valoración de las creencias religiosas ni de ninguna religión. La antropología, como toda ciencia, trata lo más objetivamente posible de ver las religiones, sus manifestaciones, su historia, sus procesos y cambios, y desde ese punto de vista es que me interesa hablar. O sea, no
no puedo opinar sobre la creencia, no puedo, ni me interesa, ni me corresponde como antropóloga opinar al respecto, pero sí creo modestamente poder quizás aportar alguna información, porque como lo expusiste en tu introducción, estoy trabajando sobre esta religión y otras, sobre todo las religiones indígenas, desde los años 80. Por lo tanto, tengo alguna visión que creo que podría aportar algunos elementos. Respecto al punto central en el cual ahorita se está debatiendo, tiene que ver con eso que has expresado, con la escultura de María Leonza, la monumental escultura de María Leonza, hecha por el maestro Alejandro Colina, que fue hecha en 1951 y inaugurada en 1952. Es decir, una estatua que tiene más de 70 años o 70 años, colocada en las inmediaciones del estadio universitario, y que por razones de todo su desplazamiento moderno en la ciudad, pues quedó aislada en este pequeño lugar de la autopista, que generaciones pues hemos visto como un icono símbolo de la ciudad de Caracas. No es la primera vez, por décadas, en todas estas décadas, ha habido siempre un debate, porque la situación de las religiones es inseparable de las situaciones políticas. Hoy más que nunca en el mundo, pues lo vemos. Entonces María Leonza y la religión, el culto y la creencia de María Leonza no escapan a estos de avatares políticos, a sus usos, a sus apropiaciones y reapropiaciones, a sus enfrentamientos y confrontaciones. El hecho es que siendo un icono de la ciudad y siendo un símbolo que representa mucho más allá que una escultura muy estéticamente hermosa, esto representa una religión, un culto y una creencia. Por lo tanto, ha mantenido durante todas estas décadas, más de medio siglo, pues una representación natural, evocativa, de una fe y de una creencia. Desde los años 2000, de comienzo del 2000, este gobierno estuvo intentando ya desde el principio trabajar para ver cómo se valoraba lo que había sido también debate en las décadas anteriores, cómo se valoraba esta escultura, que por efecto de los años estaba en mucho deterioro. Esta escultura, entonces, después de los 2 primeros años, se estuvo discutiendo para poder desplazarla de este lugar y hacerle su recuperación, su estado de conservación, volverla a la original, etcétera, etcétera. En esos 2 primeros años nosotros estuvimos trabajando con el Instituto de Patrimonio Cultural y unos estudiantes, hoy en día jóvenes colegas ya bastante mayorcitos, porque en aquella época trabajamos para elaborar, junto con otros funcionarios de diferentes instituciones de aquí de la capital, para elaborar un informe y ver cómo se hacía no solo esta refacción de la escultura de María Leonza, sino también un tratamiento, recuperación y valoración de su espacio sagrado por más de 4 siglos. Quiero informar que en los estudios e investigaciones que hicimos de la historia antigua de María Leonza, el nombre de María Leonza aparece en la cartografía antigua desde hace 4 siglos, desde 1600 en adelante. Tenemos la evolución de su nombre en los mapas del estado portuguesa, de lo que hoy en día es el estado portuguesa, el estado Yaracuy y el estado Carabobo. Allí está en mi libro cómo evolucionó el nombre de María Laonza, María Leonza, María Alonso y María Leonza, que a finales del siglo XIX es el nombre último que se le coloca a la montaña hoy reconocida como Cerro María Leonza, que tiene al lado el Cerro de Sorte. Con esto quiero decir que la creencia de María Leonza no es desde la época de Gómez, ni es una cosa contemporánea, sino es una deidad y una creencia
que viene de los indígenas de esta región del occidente del país, muy antigua. Hecho ese paréntesis de dar estos elementos históricos, cuando se va a hacer este proceso de refacción de la escultura aparece fracturada. Desde ese momento, en el 2004, cuando la escultura aparece fracturada, ya nos pareció en aquel momento que esta escultura no se desboronó ni fue realmente deteriorada por el tiempo como lo tenía, sino que la escultura tuvo una intervención en la cual la escultura fue tumbada. Eso no lo podemos comprobar, pero sí las personas que nos pudimos acercar en aquel momento a la escultura, vimos cómo la escultura había sido decaída hacia atrás y que no había caído en sus partes. Dejando también este paréntesis, que son cosas que tendrían que investigarse más detalladamente. Para ese momento había un debate político de mucha confrontación y oposición en el país entre las dos tendencias que existen hoy, de oposición al gobierno y de apoyo a este gobierno. Se tuvo que tomar la decisión inmediata de mudarla porque pertenece a la Universidad Central de Venezuela, tal como la documentación oficial reconoció en el debate que se dio en ese momento, para trasladarla y poderla refaccionar. Así fue como se recuperó la escultura con todos unos especialistas. Quedó preciosa, me recuerdo en aquel momento lo que nos conmovía ver aquella pieza de 7 metros hermosamente recuperada y ver allí pues todo lo que plasmó el maestro Colina en esta pieza. Durante todos esos años primeros hasta el 2016 se estuvo de parte de la Universidad Central de Venezuela, y está la documentación allí, solicitándole a las autoridades de la capital, de la alcaldía, los institutos y instituciones que se ocupan de la protección de toda del espacio público, pues, que pudieran reubicarla, o qué pedían ustedes, porque son 12 años, ¿no? La universidad siempre sostuvo que la escultura original debía de estar en su lugar, o sea, debería de ser vuelta a colocar en su lugar. Por lo tanto, hasta el 2016, ya después del 2004, ya el 2014, el 2015, el 2016, ahí hay una cronología que tenemos muy clara, histórica, que no puede falsificarse, de cómo la escultura comenzó a solicitarse se volviera a colocar en su lugar. Sin embargo, en aquel momento el gobierno decidió, para no dejar este espacio vacío, que el escultor Silvestre Chacón hiciera una réplica. De acuerdo a lo que sabemos, este escultor hizo 3 réplicas o 2. Una de las réplicas fue colocada en el lugar donde ahorita se encuentra, allí en la autopista, en el lugar original de la escultura de Colina, y la otra estaba dentro de los espacios de la universidad, allí detrás de la Casa Ibarra, en un galpón donde fue después colocada para su traslado. Pasaron los años, no hubo respuestas de parte del gobierno, la universidad tampoco quizás movió con más insistencia esta situación, y la otra estatua que hizo el escultor Silvestre Chacón fue colocada en la autopista Rafael Caldera, que está justo enfrente de la montaña de María Leonza, hacia Chivacoa. Allí fue colocada esa otra réplica, que también fue colocada inentendiblemente, si tenían interés en aquel momento de colocar una segunda réplica, además de la que teníamos aquí en Caracas. Si iban a colocar aquella otra réplica, me pregunto, ¿por qué no se colocó esa réplica en los espacios de la montaña de María Leonza, como ahora se ha llevado la original? Esta réplica fue colocada y existe y está colocada allí, otra vez en una isla de la autopista Rafael Caldera, donde no tiene acceso de los creyentes, y está en la misma situación que se justifica ahora por la cual se movilizó esta.
¿Por qué no quieren que los creyentes entonces accedan, se acerquen, puedan ir caminando, sino que se vuelve como una guillotina para ellos mismos hacer las ofrendas? Porque, ¿por qué? No lo puedo saber, porque es algo que ellos no explican. Ellos simplemente utilizan ahorita este argumento para decir que por eso la trasladaron allá. Pero lo que nos preguntamos es, ¿entiendes? Los yaracuyanos y los venezolanos y los creyentes nos preguntamos por qué la copia igual a esta réplica que está ahorita colocada aquí fue colocada por este mismo gobierno en una intersección de una autopista donde no tiene acceso y donde ya recibió un maltrato de parte de grupos evangélicos pentecostales, de estos grupos que hay dentro de esta religión, muy sectarios, que rechazan, atacan y enfrentan a la religión de María Leonza. Que eso hay que decirlo porque, bueno, la religión y política, los enfrentamientos entre religiones existen. Entonces, tenemos una... ¿Y el gobierno está al tanto de esos ataques por parte de los grupos evangélicos? Pero claro que está, o sea, el gobierno de Yaracuy ha estado presente durante todo este tiempo con los diferentes gobernantes que han pasado allí, los diferentes gobernadores. Que ahora tengamos un gobernador más afín, más tolerante, es otra cosa, pero el hecho que estoy contando y relatando es lo que existe, es la realidad. Hay una réplica, ahora vamos a tener 2 réplicas en Yaracuy, una réplica colocada allí en esa autopista, ¿entiendes? Y una réplica que está ahora aquí, y la propia estatua original de la ciudad de Caracas, que debió haber sido vuelta a su lugar ya hace años, que fue llevada para allá. ¿Con qué fines políticos? No lo sé, porque estamos frente a un hecho que habrá que analizar y poder investigar y saber. La cuestión es que si la réplica de María Leonza, ¿entiendes?, iba a ser llevada a donde fuese llevada, lo que resulta grave como fenómeno, como realidad, como hecho, es la forma como se fue sacada, sustraída, y por lo tanto, bien dice, perdóneme el ministro Villegas, bien dice la gente que es robada, porque no se puede entender cómo yo podría sacar de Ignotú a medianoche, toda una madrugada, a la estatua de José Gregorio Hernández, sacarla de allá, de su lugar de siempre, y decir, la voy a colocar en otro lugar. Eso es lo inentendible, la forma realmente impositiva, la forma inconsulta, la forma de enfrentamiento, de provocación, ¿entiendes?, para la ciudad de Caracas, para todos los ciudadanos, para el pueblo caraqueño, y por supuesto directamente para la Universidad Central de Venezuela, nuestra casa de estudio, de que haya tenido que ser haciendo presos 3 vigilantes, colocándoles esposas, amenazándolos de que se callaran la boca y que si no iban a afectar a sus familias y a sus hijos porque los conocían, estar toda la noche metiendo una gandola para sacar una escultura de una dimensión de 7 metros, ¿entiendes?, llevarse unas grúas, extraerla de allí y utilizar a dirigentes del culto, que son dirigentes de pequeños grupos. O sea, la Federación Venezolana de María Leonza, que dirige un señor llamado Richard Pérez, no es ni se puede atribuir que es la Federación Venezolana de todos los creyentes de Venezuela. No, es conocido la oposición que tiene, y esto pasa en la mayoría de las religiones, pues la oposición que hay interna entre las diferentes facciones que hay dentro de una creencia. Entonces, esta utilización de sacar en una madrugada a medianoche de esta forma violenta, inconsulta, sin que los organismos correspondientes como el Instituto de Patrimonio Cultural, como la COPREC de nuestra universidad, como la Dirección de Protección de la Estatuaria y de la Ornamentación de la ciudad, de la Alcaldía de Caracas, etcétera, etcétera, estuvieran al margen de este secuestro o de esto robo o de como lo queramos llamar, o sea, pero a la vista de todo está que
no era necesario para nada esta premura y unos días antes de la celebración del 12 de octubre. Exactamente, que es la fecha. Exacto, la celebración del 12 de octubre también hay que informar porque tenemos que, todo el tiempo lo decimos, tenemos que hacer historia, tenemos que tener memoria de los hechos, porque si no tenemos memoria, no tenemos posibilidad de defender nuestra propia identidad. Entonces hay que recordar verdaderamente que el 12 de octubre, en 1960, se declara monumento natural el Cerro de Sorte, el Cerro de María Leonza. En 1960 va a ser una sacerdotisa joven que venía luchando clandestinamente en los 50, en 1960, cuando se da la apertura democrática, esta sacerdotisa joven, valiente, audaz, creyente e iniciada en la religión de María Leonza, Beatriz Correa, más conocida no como Beatriz Beitani, sino Beatriz Beitani, esta mujer habla con Rómulo Betancourt, establece una relación de diálogo y de entendimiento porque los marialeonceros habían sido perseguidos y enviados al Dorado durante la época del 50. Entonces ella clama por la defensa de la práctica y de la libertad de cultos, que también dijo, creo que es este señor Richard Pérez, que la libertad de culto la estableció Hugo Rafael Chávez Frías. No, la libertad de culto la estableció nuestro libertador, que tenía una influencia masónica y apoyada por ellos en 1824. Entonces, la libertad de culto es el elemento que alega Beatriz Beitani para poder permitirse que los creyentes marialeonceros en el país tuvieran una libertad y no fueran tan atacados por la iglesia, perseguidos por las leyes y mandados a las cárceles. En 1963 ya saca Beatriz Beitani su libro, ya saca la Asociación Cultural Aborigen, porque Beatriz Beitani además defendía enormemente. ¿En qué año lo hizo? ¿1900? En 1963, entre 1963 está luchando ella por la defensa de los pueblos indígenas, pero completamente sumida dentro de esto, con el apoyo de antropólogos, de sociólogos, de artistas, de escritores, que en ese libro, folleto que ella saca, María Leonza y yo, están todos mencionados. Le da las gracias humildemente a todo aquel cuerpo de políticos, de investigadores, de artistas que la habían apoyado para llevar adelante esto. Desde esa época hasta el año pasado, que muere Beatriz Beitani luchó porque la montaña de Sorte fuera valorada, fuera rescatada, el plan de ordenamiento y manejo para que realmente esa montaña se fuera el espacio sagrado, como todos los espacios sagrados que tienen muchas religiones en el mundo. La religión católica tiene muchos espacios sagrados y aquí en Venezuela también. Abogó porque eso fuera tratado de la misma manera. Muy bien, profesora, vamos a ir a un corte y la segunda parte vamos a desarrollar ese punto que es fundamental. El ecocidio que unos manifiestan o el tratamiento para hacer un gran estacionamiento por parte de otros. Ese plan de hacer un trabajo especial en Sorte y cómo se debería abordar según los estudios que ustedes han hecho. Muchísimas gracias y vamos a la segunda parte con usted. Ya volvemos con más de Ecovoces. Estamos de vuelta en Ecovoces. Regresamos con ustedes y estamos justamente conversando con el antropólogo Daisy Barreto, el tema que en estos días ha afectado entre lluvia y toda la situación meteorológica que ha sido muy confusa en el país. Pues hemos recibido también esta noticia de un traslado hacia
la quebrada de Quibayo. El manejo de estos espacios en Sorte, ¿cómo es ese trabajo y qué se ha logrado a partir de ese informe que ustedes hicieron en el año 2000? Bueno, yo quisiera decir que el espacio sagrado de Sorte ha sido también un punto de fricción, de polémicas, de abandono, de falta de atención, de anarquía, bueno, etcétera, etcétera. Sin embargo, los creyentes han mantenido una protección, y lo quiero decir no en defensa, porque como digo, no tengo ninguna posibilidad ni capacidades, porque dentro de mi trabajo, la creencia personal o no que se tenga de una religión no es lo que debe salir como información, por lo menos antropológica. Lo que sí sabemos es que desde los años 90, la declaratoria del Plan de Manejo y Ordenamiento del Monumento Natural de María Leonza está todavía sin realizarse. Décadas que siguen pasando. Sin embargo, uno de los argumentos que se han hecho y se han confrontado es que los creyentes destruyen el ambiente natural que está allí, tienen prácticas que son contrarias a la protección de la naturaleza, etcétera. Yo invito a todos, porque ahorita tienen una tecnología completamente a la mano, que busquen las imágenes satelitales de ese punto de la montaña de María Leonza y puedan comprobar el verde, distinguir los colores, y puedan colocar el verde y el estado más virgen natural que puede haber dentro de la montaña de María Leonza en su zona norte, que es donde están los portales y los lugares donde los creyentes practican sus rituales, y vean la diferencia en la zona sur con las invasiones de cultivos agrícolas y con la institucionalidad, porque no ha sido sino posible con el apoyo de las instituciones, del Instituto Nacional de Parques y de los encargados de la protección, de una figura la más restrictiva para intervenir en el país, de todas las ABRAE, las áreas bajo protección de régimen especial en el país, la más que está en la cúpula restrictiva para intervenir y cuidar, se llaman los monumentos naturales. Bueno, este monumento natural tiene una afectación que tiene que ser un llamado no solamente a este aspecto ahorita, motivo de esta polémica, que es la colocación de la estatua allí en la quebrada de Quibayo, sino ver qué está pasando con el socavamiento de las hectáreas que fueron consagradas cuando se declaró el monumento natural en 1960 y lo que ha pasado en todas estas décadas. Eso es un llamado que hago como antropóloga, como estudiosa de este espacio sagrado, y también lo hago como ciudadana venezolana. Así es. Ese deterioro justamente en el cual Imparques debería ser el ente que resguarde y no el ente que voltee la mirada. ¿Qué ha pasado con las comunidades cercanas o que están vinculadas a la parte ambiental? ¿Han hecho protestas? ¿Han llevado adelante denuncias ante la Fiscalía Ambiental o no ha pasado nada? Se han hecho, pero innumerables. Al menos he tenido que participar desde el año 80 y desde el 83 que publiqué mi primer trabajo sobre este tema. Desde el 83 hasta ahorita se han hecho innumerables reuniones, foros, encuentros, seminarios, convocatorias donde han estado los creyentes aquí en Caracas y en Yaracuy. Recuerdo el papel fundamental que ejerció la Universidad del Yaracuy para esto, y fuimos y vinimos y trabajamos muchísimo, o sea que los creyentes se han movilizado infinidades de veces solicitándolos al Instituto Nacional del Parque y a los órganos locales y regionales del estado de Yaracuy para la protección y defensa de ese monumento natural. Y eso, que hayan hecho algo, lo que nos estamos enterando es que acaban de prolongar una carretera, faltar una carretera que va a llegar hasta este monumento. Bienvenido sea
si esto no ha provocado, no puedo decir. Tenemos las informaciones que están circulando en las redes del ecocidio, lo que no sabemos, que es lo mismo que no podemos entender, por qué no hay un entendimiento, un diálogo, por qué no hay una participación. No estamos en una democracia participativa. Es participativo esto que está pasando. ¿A quién consultaron? ¿Dónde nos convocaron? ¿O es que estamos invisibilizados todos? O sea, para decidir e imponer de forma política, como se imponen a veces las cosas porque tienen el poder de imponerlo, hacer este tipo de movimientos y de acciones que nos hacen ver que supuestamente, porque es lo que podemos ver, están favoreciendo una religión y un culto que ha sido atacado y va a seguir siendo atacado. Saco como síntesis de lo que usted está diciendo, o se percibe que la pugnacidad entre los grupos internos o el desconocimiento de los entes que están al frente de las instituciones que deberían resguardar la montaña están realmente de espalda a lo que la gente, que no solo los del culto, al interés de los venezolanos en relación a esta parte ambiental, en relación a la protección de este monumento nacional. Claro, o sea, yo creo que estamos de espaldas todos, o sea, que nosotros nos estamos enterando de acciones en las cuales no hemos participado para nada. Yo quiero decir y dar otra información para que se vea los elementos contradictorios que hay y cómo aquí la fricción política está en el primer plano. En el 2001, creo que sí que fue en el 2001, nosotros entregamos un informe solicitado por el Instituto de Patrimonio Cultural, un informe preliminar que trabajamos durante un tiempo muy a presión, pero que están los elementos fundamentales señalados en ese informe, para la declaratoria de la tradición de María Leonza y el mito en Venezuela como patrimonio cultural de la nación ante la UNESCO. Me pregunto, ¿por qué durante estos 21 años, 22 años, no se declaró esta religión, esta creencia, este mito, esta tradición de siglos? ¿Por qué no se ha declarado frente a la UNESCO Patrimonio Cultural de la Nación y se viene ahora a declarar por el municipio Bruzual, ni siquiera por el estado Yaracuy, es el municipio Bruzual? Lo confinan, vamos a hablar de ese punto que es importante. En lugar de ser una declaratoria de patrimonio del país ante la UNESCO, lo confinan a un municipio. A un municipio, exactamente, arquitecto, exactamente. Entonces uno pregunta, bueno, como esto no lo sabe el país, o ellos creen que no lo saben, porque para ese informe se trabajó con los creyentes, para ese informe se hicieron foros en la televisión venezolana, para ese foro participamos en diferentes instancias junto con los creyentes y junto con otras instituciones para que esta declaratoria avanzara y fuera hecha. Como el IPC pasa por encima, teniendo allí esa documentación de que se le haga una declaratoria dentro de un municipio, cosa que no se tiene por qué excluir, se puede declarar patrimonio del municipio Urachiche, Bruzual, todos los municipios del estado Yaracuy podrían haberse acogido para esta declaratoria, puesto que la montaña acoge a todo el estado Yaracuy y no del municipio. No sabemos qué fricción política hay allí entre las tendencias políticas y religiosas que hay en este país, ¿entiendes? A nivel micro y a nivel macro social. Entonces no sabemos cuál es esa situación, pero lo que sí sé y puedo atestiguar, porque está elaborado por mi persona y otros estudiantes de antropología y otros investigadores y arquitectos y artistas, que esa declaratoria se ha postergado mientras el país ha declarado, bueno, creo que lleva el récord de ser el país de mayores declaratorias de patrimonio cultural en la UNESCO a este momento. O sea, es el país en el mundo que debe llevar las mayores declaratorias que nosotros lo conocemos, de cantidad de tradiciones nuestras para protegerlas. Pero vayamos a ver, nada más que pongo un ejemplo, el Parque Arqueológico de Taimatana, ahí en Falcón,
que bueno, que busquen entonces la gente de Falcón para que vean el estado de ruido que está. Un parque donde tenemos una paleontología única en América Latina. Eso está en el abandono. Y así están en el abandono muchos de los elementos antropológicos y culturales nuestros antiguos, y sobre eso no se ha hecho nada en 2 décadas. Entonces yo me pregunto, ¿entiendes? ¿Qué movimiento es este de postergar la declaración de María Leonza como Patrimonio Cultural de la Nación y venir un mes antes de la celebración del 12 de octubre, que ratifico esa declaración para este señor que está dirigiendo la federación? No es una defensa del 12 de octubre que impuso este gobierno como Día de la Resistencia, etcétera. Eso está desde los años 60, cuando Beatriz Ectané, con el culto aborigen, decide, porque en aquella época el 12 de octubre era el día de la celebración de la raza, pero no de la raza, por el problema de la confrontación nuestra con nuestra conquista española, etcétera, etcétera, sino era la celebración que después se nombró de la resistencia. Pero eso está ya hace medio siglo que nosotros sabemos que la declaración del 12 de octubre va acompañada de la celebración a este culto, a esta religión, a esta deidad. Hablando del culto, hemos visto muchas manifestaciones diferentes, al punto de que se infringen hasta daño de algunos creyentes. Cuando me habla de la federación, ¿cómo es esa estructura? ¿Todo el mundo se inscribe allí, o ese señor se autonombra, o ese es un tema? ¿Cómo se maneja allí el tema de poder en la federación? Más o menos y semejante a como lo hemos visto en la historia de las religiones. Personalidades, líderes que se autoerigen como representantes de toda la colectividad. Aquí hay divisiones en Venezuela de los grupos evangélicos en fragmentaciones en cantidades. Lo que sí sabemos es que el estado de Yaracuy, creo que el segundo o el primero, lamentablemente, es el estado Apure, en donde hay el mayor crecimiento de iglesias evangélicas en el país en estos 20 años. En el estado de Yaracuy se vive una fricción muy fuerte, una intolerancia muy grande. Estuve en algún momento hace 4 o 5 años para esta celebración, para esta fecha, y estaban las pancartas que decían, ¿entiendes?, en contra de esta religión por parte de los grupos evangélicos más sectarios, más fanáticos, que consideran y dicen que María Leonza es la mujer del diablo, que es una figura satánica, porque está desnuda, etcétera, etcétera. No, me imagino que la desnudez es por la desnudez, pero bueno, con la iconoclasta de los evangélicos, de no creer en imágenes, ni en la Virgen, ni en ninguna de estas representaciones propias de la naturaleza psíquica y del alma religiosa que hemos tenido desde el Neandertal, porque sabemos que la religión, más allá de la religión específica a la que se sea, ¿entiendes?, la psique y el alma está internamente y en el inconsciente más profundo relacionada con lo sobrenatural. Y estas relaciones con lo sobrenatural pues crean las fracciones que tenemos en el cristianismo católico, el cristianismo protestante y todas las divisiones que hay allí, en el islamismo, en el judaísmo, en todas las religiones. Ahora, Venezuela siempre ha sido un lugar de tolerancia religiosa, y justamente Simón Bolívar lo declaró desde 1800. Entonces, ¿por qué en este momento ese retroceso interno? ¿A qué se debe ese desconocimiento y ese respeto, tolerancia entre visiones cósmicas del mundo? Tengo entendido que María Leonza, básicamente, así haciendo una síntesis, es un mito de panteísmo, de amor a la naturaleza. ¿Qué hay de malo en esto que pueda afectar la visión de los evangélicos? Porque sea desnuda la representante, la diosa, la escultura que hizo Colina. Bueno, porque hay una filosofía y una concepción del mundo y de la naturaleza en donde dentro de los evangelismos, como lo sabemos, no hay el reconocimiento a vírgenes, es una trinidad patriarcal, ¿entiendes? Dios, Cristo y el Espíritu Santo, y bueno, eso es así, y lo sabemos desde la configuración con Calvino y Lutero del protestantismo, y está la historia
allí del protestantismo y de los evangelismos. Lo que sí hay que reconocer, y que lo acaba usted de decir, es que Venezuela ha sido un país de tolerancia religiosa y de tolerancia cultural y de tolerancia humana. Es el país que tiene el orgullo de haber recibido de las más diversas procedencias en el mundo a gente de culturas extremadamente diversas, y aquí solamente en Caracas tenemos mezquitas, tenemos centros de... Y en la misma calle en Amador Bendayán, que ese es uno de los sitios donde yo muchas veces paseo a la gente y le digo, ves, aquí estamos representados con todo. Exacto, entonces ahí tenemos, y a las pocas cuadras al final Los Caobos tenemos el templo judío, tenemos el templo islámico, tenemos los diferentes templos. Y Venezuela pues ha sido siempre muy abierta al respeto y la valoración de cada quien con su creencia, y cada quien, ¿entiendes?, colectiva y socialmente con su espacio para esto. ¿Qué recomienda, y nos quedan 3 minutos de programa, o qué visión positiva a todo este elemento podemos sacar, y sobre todo a los creyentes de María Leonza y a la comunidad en general? Porque es importante, Ecovoces siempre ha sido la voz de todos los venezolanos que buscan sobre todo un equilibrio con la naturaleza y un equilibrio además con las creencias. ¿Qué paso cree que deberíamos dar? Yo creo que con respecto a la estatuaria, o sea, con respecto a las estatuas, ya sabemos que no va a ser posible el regreso de la escultura del maestro Colina. ¿Quién sabe? Así como se fue, regresa. Bueno, ojalá. Pero recuerdo claramente que una de las propuestas que hubo con respecto a la lógica y necesaria que está expuesta desde los 60, de los 70, en los 80, en los 90, en el 2000 y en el 2010, hasta el año pasado que murió Beatriz Betané, que dice también este señor dirigente ahorita que es la madrina de él, pues será la madrina espiritual, porque yo que conocí a Beatriz Betané desde el 83 y mantuve una relación muy cercana y muy amigable y muy sensible y muy afectuosa con ella hasta su muerte, conocí sus ahijados, tuve la oportunidad de que me abriera la puerta para y no recuerdo, como tampoco recuerdo que haya estado en mis cursos en la Escuela de Antropología, donde existe una cátedra que creamos allí que se llama La Tradición de María Leonza en Venezuela, y esa cátedra está creada desde los 80 para la enseñanza de esta religión como de otras que se enseñan, como la antropología lo exige. Pero creo que en esa época ya el gran arquitecto, uno de los pupilos de Carlos Raúl Villanueva, Gorka Dorronsoro, estuvimos consultando y hablando con él, y nos explicaba y decía que por qué no de ahí mismo, del Puente de los Estadios, se hacía una rampa que permitiera la circulación de los creyentes y de los simpatizantes y de los turistas, porque pareciera que ahora, como dijo el ministro Villegas en una entrevista que oí por allí, que se va a convertir en un emporio turístico. Pues si era una cuestión turística, lo que solo interesaba de llevarse esta estatua y hacer una plazoleta allá, podrían haberlo consultado a los mismos creyentes, si es que son respetuosos de la creencia, como decimos, pero no a un grupito de la creencia, sino a una convocatoria general como la veníamos haciendo, abierta. Entonces creo que se puede volver a considerar que si se va a quedar esta copia del escultor Silvestre Chacón, bueno, se haga y se pronuncien, así como colocaron inconsultamente toda esta otra conjunto que usted escribió al comienzo de esta entrevista sobre Guaycapuro para elevar las raíces de nuestros indígenas antiguos, que de paso debo decir, los pueblos del pasado, claro que forman parte de nuestra memoria colectiva, y el culto a los héroes es un culto que han explotado las tendencias políticas en el mundo entero, han explotado la elevación de sus héroes culturales, y en nuestro caso hemos hecho exacerbadamente una explotación de nuestros héroes indígenas de la época de la conquista,
Pero quiero llamarles la atención a los marialeonceros y al culto aborigen de María Leonza y a todo el país de las condiciones en las que se encuentran nuestros pueblos indígenas vivos. Así es. Nuestros pueblos indígenas vivos, los que están vivos ahorita. O sea que las condiciones de ellos no puede ser esta brecha, esta contradicción, esta nubilación de rescatar a Guaycaipuro, Terepaima, de todos los indígenas que nos defendieron y por lo cual tenemos hoy esta libertad y este país, esta república, pero que los pueblos indígenas de hoy estén en las condiciones en que están. Entonces vamos a ser un poquito más coherentes, más sensibles, más con una visión real. Aquí en este programa leímos hace unas semanas atrás un llamado que hacían un grupo de madres Paulina, no me acuerdo bien que era realmente alarmante la situación que se está viviendo y las hermanas Lauritas, la congregación de las hermanas de la Madre Laura, sí. Entonces ese grupo de personas que están abogando por los indígenas, eso era un punto importante. Yo sí creo, y bueno, muchísimas gracias, y este último punto me parece importante, en lugar de erigir tantas estatuas, consolidar la presencia en mejoras hacia nuestros indígenas. Tuvimos como invitada a Daisy Barreto, la doctora Barreto, que se ha especializado en el culto de María Leonza, está en este momento dándoles a ustedes pues toda una cantidad de vértice a un problema bien complejo, pero interesante para todos los venezolanos. Muchísimas gracias y nos vemos con ustedes el próximo domingo. Luis Salazar operando los controles, en la gerencia de producción Luis Fune y en la presidencia de la radio Alejandro Silva. Se despide Rosario Salazar y el próximo domingo esperemos que esté Francisco Rodríguez con todos nosotros un día más en Ecovoces.